Primero de todo también quería agradecer la invitación, ¿no?, a participar de este momento y, y poder compartir así en este momento la experiencia que estamos viviendo aquí desde Brasil. Primero de todo, bueno, pues quiero que entendáis que Brasil es un país enorme, es un país continental y todo lo que yo pueda contaros es un poco así una pincelada general, pero desde una visión muy local del estado de Maranhão, ¿no?, que queda en el nordeste, es donde yo vivo, y para que entendáis un poco la proporción de lo que hablo, es que Maranhão, el estado, es del tamaño, es un poco mayor que la península ibérica, o sea, que es mayor que España y Portugal juntos. Entonces, todo Brasil, el contexto de cada estado es súper diferente, ¿no? Y son 26 estados. También quiero que entendáis que el contexto político, social, económico de Brasil es súper complejo. Desde la época del impeachment, que nosotros consideramos que fue un golpe parlamentar contra Dilma, fue un ataque directo, fue un golpe, claramente. Y yo tengo muchas críticas con Dilma, tengo muchas críticas con Lula, no milito en ningún partido, pero hecho es hecho, ¿no? Fue un golpe y la persecución política y social de Lula vamos, evidente, ¿no? A través de, cuando fue el golpe, llegó al poder Temer, pues entonces todos los retrocesos de derechos fueron evidentes, las luchas sociales se hicieron cada vez más violentas, los ataques políticos y militares, policiales contra cualquier tipo de movimiento social fue muy fuerte. Y cuando fue el proceso de elecciones de Bolsonaro, pues esas heridas sociales pues acrecentaron mucho, ¿no? Entonces, os coloco esto en contexto porque quiero que entendáis que claro, Brasil, tal y como estaba, y ahora tener una pandemia, o sea, ahora está un caos en el país todo, ¿no? Entonces, porque desde el gobierno federal Bolsonaro dice unas cosas, se enfrenta contra los gobernadores, especialmente los gobernadores de los estados del nordeste, que son más de resistencia. En el caso de Maranhão, quien está de gobernador es Flávio Dino, que es del Partido Comunista de Brasil, y están continuamente pues, en enfrentamientos políticos muy, muy fuertes, ¿no? Además, eso, pues, Brasil es un país extremadamente machista, extremadamente racista, extremadamente clasista, extremadamente LGBTQI+, fóbico, y todo más en un medio súper de impunidad, ¿no? Entonces, es bastante complicado, porque entonces, por ejemplo, todo lo que dice Bolsonaro es como súper mega absurdo, ¿no? Entonces él comienza a decir, ahora está comenzando a distribuir entre la población y principalmente población pobre el remedio de la cloroquina. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, dice que tienen que firmar un termo de cesante de responsabilidad, ¿no?, a los médicos. Está comprobado que cloroquina mata más que ayuda, pero eso se está distribuyendo en la población. Es una constante jugada política se intenta crear lockdown o se intenta crear medidas más fuertes de aislamiento social, pero al mismo tiempo las empresas, el sector empresarial, que encima también controla la política, hacen unas presiones muy fuertes. Entonces, esas medidas son de forma intermitente, o sea, se cierra, se controla más a la población, los comercios y tal. Cuando bajan un poco los números, se abre todo. Suben los números de fallecimientos, de contagios, se vuelve a cerrar. Entonces, eso lo que está causando en un sistema público de salud que ya estaba colapsado, porque ya vivíamos en un colapso, ahora estamos viendo que ya pues, Brasil llegó a más de 41.000 muertos. Y entonces, y aparte ya se está descubriendo, ya se sabe, y Bolsonaro además aceptó que están escondiendo números. Entonces eso es muy complicado, además en un contexto que también para una trabajadora, un trabajador, decir, puedo quedarme en mi casa, eso aquí no existe. O sea, en el sentido de que las garantías laborales, pues de derechos laborales, de auxilios, de subsidios, no existen. O sea, aquí la mayor parte de la población viven en la informalidad. Entonces, o sales de casa a trabajar o ese día tú no comes. Entonces, eso es muy complicado. Las madres, principalmente negras de las favelas o del campo, están pasándolo súper mal, porque no pueden salir a trabajar, los críos y las crías están en casa y luego
no hay ayudas por parte de nadie, ¿no? Y después de una lucha, pues se consiguió aprobar un auxilio emergencial por parte del gobierno federal, pero que es a ver, son 600 reales al mes, o sea, eso no cubre nada. O sea, aparte aquí las familias, la media pues son 7 personas por familia. De 600 reales pues no ayuda, pero no resuelve, ¿no? Pero es que el mayor agravante fue cuando se decidió hacer ese auxilio, pues los sindicatos, por ejemplo, de funcionarios y funcionarias de bancos, también varios bancos, directores y tal, dijeron, vale, se va a hacer esa ayuda, pero se tiene que diversificar de dónde obtener esa ayuda, dónde ir la persona, a qué banco va a recoger esa ayuda, ¿no? Y el gobierno federal concentró todo en el banco de la Caixa Federal, y cuando la Caixa Federal dijo no tenemos capacidad de recibir, ¿sabes?, de distribuir todas esas ayudas a ese monte de población, porque es mucha gente. Eso va a dar aglomeración, focos de infección, etcétera, etcétera. Y hecho, o sea, fue dicho y ahora está aconteciendo eso. Los mayores focos de infección son en las filas, en las colas de la gente yendo a recoger ese subsidio, ¿no? Entonces, la gente no está respetando. Existe una desinformación enorme. O sea, yo por ejemplo trabajo en una ONG de derechos humanos y nosotros ahora nos estamos concentrando mucho en divulgar informaciones contrastadas, porque aquí la gente pues se lo cree todo. Y eso además es que eso ya se vio cuando las elecciones de Bolsonaro, que fueron todas basadas en fake news, ¿no? O sea, fue el fenómeno de las fake news con absurdos enormes y la gente todavía cree y está alienada con la política bolsonarista. Y aparte también resaltando que hoy no contamos con un ministro de salud. O sea, teníamos a Mendieta pues salió, tuvimos a Teich renunció y ahora lo que tenemos es un ministro interino que es un militar. Entonces no tiene ningún tipo de relación con el mundo de la salud, ¿no? Entonces eso es lo que estamos en estos momentos, que es bastante preocupante. Y luego aparte, además de todo eso, estamos viviendo ahora mismo un momento muy tenso, porque donde ya estaban varias luchas sociales y varias heridas sociales muy, muy grandes, pues con el asesinato de George Floyd coincidió también pues con la muerte del niño Miguel, que es un niño que era hijo de una empleada doméstica que trabajaba además para el prefeito de una ciudad de Pernambuco. Y claro, los empleados domésticos, los diaristas, los sububer, trabajan todos los días sin ningún tipo de garantía social y pues la patrona, la dueña de la casa y tal, pues pidió para la mujer ir a pasear el perro. Pero esa mujer, claro, tenía que llevar a su hijo a trabajar porque no tiene con quién dejarlo, con las medidas de isolamiento. Pues el niño de 5 años, pues la mujer, cuando salió a pasear el perro, pues pidió al niño que fuese atrás de su madre a buscarla. Un niño de 5 años, y lo metió en el ascensor. Y el ascensor, en lugar de ir para abajo, fue para arriba, llegó al 9º piso y el niño pues se mató, porque había un balcón y se mató. Entonces, el niño negro, la mujer negra, y ahí se vio pues más una herida en la cuestión social que existe aquí en Brasil. Entonces, eso ahora mismo, con George Floyd, con todos los ataques racistas, desde que comenzó la pandemia, la policía militar mató muchísimas más personas en las favelas. Los asesinatos de lideranzas camponesas, indígenas, quilombolas, está súper alto, y luego con la excusa también de que no puede haber fiscalizaciones, operaciones policiales por las pandemias, pues están matando, ¿no? Aparte también resaltando que Brasil es uno de los países con mayor índice de trabajo esclavo, ¿no?, en el campo y en la ciudad. Entonces eso no está, porque nosotros trabajamos principalmente con el combate a trabajo esclavo y otras violaciones de derechos humanos. Entonces estamos sabiendo de mucha cantidad de personas que están siendo esclavizadas en los campos, especialmente de la soja, en las carboneras, en las siderúrgicas, porque esa industria no paró, ¿no? Se considera esencial. Entonces el mecanismo de trabajo esclavo continúa, pero tenemos toda esa precarización de los aparatos
estatales y tal para controlar y fiscalizar y punir el trabajo esclavo. Entonces, estamos en un momento muy caótico. Nosotros como ONGs, pues claro, tenemos una capacidad de operación muy limitada, porque nosotros trabajamos, claro, directamente con la comunidad. Ahora estamos impedidas de pues eso, poder sentar con la comunidad, reunirnos, organizarnos, formarnos y organizarnos con resistencia para conquista de derechos, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos intentando cómo adaptar nuestra actuación al mundo virtual y al mundo online, cuando sobre todo las personas con las que trabajamos principalmente ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces está bien complicado, ¿no? Pero bueno, Brasil es lo que tiene, que también lo que se hablaba, ¿no? Donde existe mucho caos, pues también se ven unas redes de apoyo, de solidaridad que crecen. Los movimientos sociales nos estamos intentando organizar como podemos para meter presión, para garantizar que el quedarse en casa, el fique en casa, ¿no? Que se fala, sea un derecho, o sea, que no sea un privilegio, como es ahora, que sea un derecho porque está muriendo mucha gente y no se está sabiendo, ¿no? Entonces es un poco eso lo que tenemos, ¿no? En el contexto. Yo no sé si que eso, yo quería más eso, que me preguntase si quisierais en algún aspecto concreto, porque ya es lo que os digo, Brasil es un país súper grande y yo hablo mucho de eso pues desde mi localidad, ¿no? Desde Maranhão, desde Açailândia, que es un local, por ejemplo, estratégicamente, políticamente y económicamente estratégico, ¿no? Porque tenemos muchas siderúrgicas, es por donde está principalmente la empresa Vale, que no sé si la conocéis, pero es una gran empresa que produce muchos, no sé si oísteis hablar de Brumadinho, de Mariana también, de los crímenes ambientales de la Vale, pues bueno, pues Açailândia es un polo estratégico de la Vale. Entonces, la Vale, por ejemplo, aquí en mi ciudad montó un hospital de campaña, pero entonces se dio todo mucho bombo y platillo, ¿sabes? Hicieron un hospital de campaña para defender a la población, no sé qué y tal, pero es que lo que nos están diciendo que es que ese hospital de campaña está atendiendo mucho a trabajadores de la Vale que están siendo obligados a trabajar en condiciones de aglomeración y donde puede haber focos de infección, ¿no? Entonces, eso no se cuenta. Entonces, no se habla de la responsabilidad de la Vale que tiene, ni la necesidad de, por ejemplo, parar las siderúrgicas y las aciarias en estos momentos, ¿no? Como otras muchas empresas. Entonces, es bastante complicado y aquí las cosas en general están tensas. Y no sé, es un poco así lo que quería comentaros y cualquier pregunta estoy aquí, ¿vale?